Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Hermanos, estamos compartiendo entonces en este estudio que Dios ha hecho varios pactos, pero entendemos, para que sea más claro, incluso para todos los que estudian esto de los pactos, que nosotros no usamos la palabra pacto, sino usamos trato. Hagamos un trato, y entonces ese trato es simplemente un pacto. Y Dios ha hecho varios pactos con individuos y también ha hecho pactos con su pueblo. Eso es lo que vamos a estudiar y lo que hemos estado desarrollando sobre los pactos. Habrá hasta este momento una pregunta. Mi hermana. ¿Para qué sirven los pactos? Bueno, hablar de los pactos, ¿para qué sirven? Fíjense que los pactos determinan la vida del individuo y determinan la salvación del individuo. Creo que si le digo solo esto no lo capta. Los pactos deciden la vida del hombre y también deciden su salvación. Porque Dios hace un pacto, un trato, y en base a ese trato que ha hecho, principia a dejar que la gente viva bajo ese pacto. Hasta que el hombre falla en el pacto, entonces Dios tiene que hacer un juicio y entramos a una nueva etapa, a un nuevo pacto. Quiere decir que los pactos de Dios sirven para mostrar el desarrollo de la vida del hombre en su obediencia a Dios y también su salvación, porque en los pactos va mucho mencionado la forma en que usted y yo podemos ser salvos. Otra pregunta. Pastor, la duda que yo tengo es, ¿realmente qué es un pacto? Pues digamos así, un pacto es un convenio, usemos otra palabra, un convenio entre Dios y la raza humana. Dios es una parte y nosotros, la raza humana o individuos, somos la otra parte. Quiero decirles, hay pactos que son personales, individuales, y hay pactos que son nacionales, con una nación. Los pactos también tenemos que dividirlos en dos: condicionales e incondicionales. Y tal vez les quiero poner algún ejemplo. Nosotros siempre decimos, hagamos un trato. Yo les voy a decir, yo con mis estudiantes, me reúno en la clase con los estudiantes y les digo, hagamos un trato. Es pacto, ¿verdad? Miren, ustedes me respetan y yo a cambio los respeto a ustedes. Si ustedes me faltan al respeto, los echo de la clase. Y si yo les falto al respeto, ustedes van a quejarse de la dirección. ¿Trato? Trato. Entonces estamos respetándonos, estamos haciendo un pacto. Entonces, un pacto es un convenio, es un trato que se hace entre dos personas. Una de esas personas en la Biblia es Dios. ¿Alguna pregunta, Georgina? Pastor, ¿cuántos pactos hay en la Biblia? En la Biblia tenemos 8 pactos importantes. Hay 7 pactos en el Antiguo Testamento y hay un solo pacto en el Nuevo Testamento. Y ya les hablaba de que unos son condicionales y otros incondicionales. Les voy a poner el ejemplo porque así llegamos claro. Un pacto incondicional. Dios llama a Abraham y le dice, vení para acá, hagamos un pacto. Sí, Señor, dice el otro. Pacto, todos entendemos que Dios pone su parte y que el individuo debe poner su parte. Pero en el pacto de Abraham es incondicional. Dios le dice, vení, yo te voy a prometer una descendencia interminable, yo te voy a prometer muchas bendiciones, yo te voy a prometer que tu descendencia va a traer bendición a todas las naciones. ¡Hala, qué emocionante! Esa es la parte de Dios. Y ahora viene Abraham y le dice, ¿y yo qué tengo que poner, Dios? Nada, vos solo créeme. ¿Qué les parece? Es un pacto incondicional, porque Dios pone todo y Abraham solo pone la mano de la fe para recibirlo de Dios. Incondicional. Les pongo un condicional. El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida y antes de entrar dijo, Señor, un momentito, antes de entrar hagamos un pacto, se llama pacto palestino. Vamos a entrarlos, cuando entren yo los bendigo, yo los prospero, nadie los va a atacar, nadie les va a afectar, porque yo les voy a dar bendición a ustedes. Esa es mi parte. Ahora ustedes ponen su parte. ¿Cuál es su parte? Al entrar a la tierra me van a honrar, no van a tener idolatría, no van a buscar a dioses ajenos, porque si no, rompen el pacto y los echo de la tierra. Y todo el pueblo, Señor, ¿cómo va a ser eso? Sí, Señor, hacemos un pacto. Y en base al pacto palestino entraron a la tierra prometida. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos libros de profetas en la Biblia? Porque los profetas eran los predicadores que llegaron a hablarle a esa gente. Miren,
Dice Dios que están fallándole al pacto. Dice Dios que están fallando. Y si no cumplen y se arrepienten, Él va a tener que cumplir con echarlos. Y ustedes saben la historia, hermanos, que Israel falló su pacto con Dios. Y Dios tuvo que usar a Asiria y después a Babilonia para echarlos de la tierra. Porque Dios sí cumplió. Dios los honró, pero Dios, cuando ellos fallaron, tuvo que castigarlos. Ahí se termina el pacto. ¿Alguna otra pregunta? Mi hermana. Pastor, ¿y se cumplirán todos los pactos? Hermana, definitivamente todos los pactos, los 8, se cumplen. Y no podemos decir que uno no tiene vigencia y otro sí. Todos los pactos se cumplen. Y todos los pactos tienen su vigencia especial. Le voy a poner, por ejemplo, el pacto de David. Hay otro pacto, ya hablamos del pacto de Abraham, hablamos del pacto palestino, solo por ejemplos. Ahora el pacto de David. 1000 años antes de Cristo, Dios le habla a David y le dice, mira, yo te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque David quería hacer el templo de Dios, ¿se acuerdan? Y Dios le dijo, vos no lo vas a hacer porque has derramado mucha sangre, tu hijo lo va a hacer. Y entonces Dios se agradó tanto con que David tuviera el sueño de construirle su casa a Dios, que le dijo, voy a hacer un pacto contigo. Y David otra vez se pone, sí, Señor, ¿qué me vas a dar? Te voy a dar un reino eterno y un montón de bendiciones al reino. Abraham se murió. David se murió, y David y su descendencia se murieron. ¿Y dónde está el reino eterno? Porque Dios le prometió un reino eterno. Ese es el pacto de David. ¿Cuándo se cumple? Ustedes leen los libros en la Biblia, Génesis, leen Mateo, leen Lucas al principio, y hay un libro de genealogías. Y uno cuando lee genealogías y fulano engendró a su tal, dice, eso no me interesa, y pasa la hoja. Sí le interesa, porque esas genealogías están mostrando que Jesús es descendiente directo de David. Y cuando Jesús reine, nosotros vamos a reinar con Él como esposa, no se les olvide. Y cuando Jesús reine, se va a cumplir el pacto davídico, porque David va a tener un reino eterno en esta tierra. ¿Quién es el reino eterno? El de Jesús, el descendiente de David. Así que todos los pactos se cumplen, hermana. Esa es una gran bendición, porque cuando Dios promete algo, no lo promete a medias. Otra pregunta, hermano Daniel. Pastor, ¿me podría decir los pactos de Abraham o de David, aparte de estudiarlos, para qué nos sirven a nosotros? Bueno, es una buena pregunta, porque alguno de nosotros dice, hay ciertas cosas que nosotros estudiamos en la Biblia, que la verdad, ¿a mí qué me importa? Esa es la pregunta. ¿Y a mí de qué me sirve? ¿De qué me importa a mí eso? ¿Solo para tener conocimiento? No, de ninguna manera. El pacto de Abraham es un pacto eterno, grande. Dice, bendeciré a todas las naciones en ti. En ti serán benditas todas las naciones. Y no de Abraham, de su descendiente Jesús. Todas las naciones son benditas. Vaya viendo cómo se cumple el pacto de Abraham y se va a seguir cumpliendo. Y yo bendeciré al que te bendiga, y al que te maldiga lo maldeciré. Y todo eso se sigue cumpliendo. Quiere decir que los pactos son una realidad que aún hoy en día se están cumpliendo y que se van a seguir cumpliendo hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué importantes son los pactos? No solamente que Dios hizo una promesa a Abraham, y usted puede decir, ¿y a mí qué me importa si eso sucedió hace 4000 años? A David le hizo una promesa hace 3000 años, ¿qué me importa? Sí le importa, porque tiene que ver con bendición que usted recibe. Última pregunta, hermanos. A ver, joven. Quería saber en qué pacto estamos viviendo hoy en día. Esta es una pregunta la más importante. Hermanos, ¿qué dijimos? Que habían 8 pactos, 7 en Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo. Hoy estamos viviendo el 8º pacto, estamos viviendo el último pacto, y es el pacto que está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se conoce ese pacto? ¿Quién se acuerda? ¿Quién de ustedes lo menciona? Se llama el Nuevo Pacto. ¿Se acuerdan cuando tomamos la Santa Cena y que dice el pastor o el predicador, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre? Y usted dice, sí lo dice, pero ¿qué significa? Es el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El Señor dijo, miren ustedes, de ahora en adelante voy a hacer un trato con ustedes. Ya a lo largo de la humanidad, desde Adán, desde el huerto del Edén, cuando Dios hizo un pacto con Adán, y Adán le falló a Dios, todos le han fallado a Dios. Entonces Dios dice, ya no, voy a hacer un último pacto, y en ese último pacto les voy a dar a ustedes la salvación. Yo lo voy a hacer todo. Dios en el último pacto mata a su hijo, lo cuelga en una cruz, y ahora a usted le dice, ¿quiere vivir en bendición? Ponga su mano, la mano de la fe.
Y eso es lo que quiero decirle a cada uno de los que nos están viendo. Yo quiero decirle en el nombre de Jesús que hoy estamos viviendo el último pacto, pero ese pacto significa mucho para nosotros, porque cuando Dios se dio cuenta que nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos, entonces el Señor mandó a su Hijo, lo colgó en una cruz, y ahora que Dios lo hizo todo, ahora nos está diciendo a nosotros: créanlo, extiendan la mano. Yo les voy a dar la salvación regalada, no por obras, no por penitencias, no por guardar días de reposo, no por dejar de comer ciertas comidas. La salvación es tan cara que usted no puede pagarla con eso, pero la salvación en el nuevo pacto Dios se la está regalando por medio de Jesucristo. Ojalá que usted pueda aprovecharse de esa bendición. Y fíjese usted que cuando hablamos del pacto, porque hermanos tampoco les había hablado, hay un pacto que se llama mosaico, es el pacto de la ley. Y ese pacto de la ley tenía que ver, el séptimo pacto, con que la gente tenía que vivir guardando la ley. Pero la ley solamente sirvió para señalarles y decirles: se dan cuenta que no pueden, se dan cuenta que no pueden cumplirlo. En el antiguo pacto, que es el de la ley, dice: si guardareis mi pacto, yo os bendeciré. Pero ahora el nuevo pacto que tenemos nosotros es maravilloso, porque tiene mejores promesas, tiene más eficacia, porque el Señor dice ahora, no dice: hagan esto a ver si les sale bien. Yo lo haré todo, dice Jesús. Y Jesús lo hizo todo. Y oigan simplemente estos versos: yo voy a hacer un pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres, dice, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Se acuerdan el pacto palestino? No cumplieron. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, y un montón de cosas más. El Señor dice: voy a hacer un nuevo pacto. Hoy estamos en el nuevo pacto. Ya no hay otro, hermanos. Ya Cristo viene y los pactos todos se van a cumplir. Pero ojalá que todos los que estemos aquí, especialmente los que nos están viendo, puedan estar seguros de que en Jesucristo encontraron la salvación. Ojalá que usted se entregue a Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.